another problem which involves division of rational numbers, and in this case we're going to solve the exercise number 14 from the book Math Makes Sense. Math Makes Sense number 9. So in this exercise it says, on one day in January the temperature changed by minus 15.4 Celsius degrees in 5.5 hours. What was the mean change in temperature per hour? In Spanish it says, en un día en enero la temperatura cambió menos 15.4 grados centígrados en 5.5 horas. Quiere decir, por este signo negativo, que la temperatura disminuyó. No fue que aumentó, sino que disminuyó. Y lo hizo en 5.5 horas. ¿Cuál fue el cambio de temperatura por cada hora? Alright, let's take this exercise to our blackboard. And here we have it. So it's easy that what we have to do here is divide to see the mean change in temperature per hour. Para saber cuánto fue lo que disminuyó la temperatura por cada hora, lo que hay que hacer es dividir entre las 5.5 horas. So let's try to make that division. Minus 15.4 divided by 5.5 hours, and in this case I'm going to involve the units. Ahora en este caso sí que voy a dividir o incorporar las unidades. Minus 15.4 Celsius degrees divided by 5.5 hours. Okay, now how do we know that the division that we have to do is this one and not this one? 5.5 hours divided by minus 15.4 Celsius degrees. Well, the answer is this one. If we would divide this, we would be calculating the amounts of Celsius degrees changed by every hour. Aquí lo que estaríamos calculando es la cantidad de grados centígrados, o mejor dicho, la cantidad de horas que transcurrieron por cada grado centígrado. No es lo que nos están pidiendo aquí. Aquí nos están diciendo la temperatura por cada hora. Let's remember something, shall we? When we work with these physics units, kilometers per hour, it is very easy to see that we have here a fraction, which also it's a division. Aquí es fácil ver que tenemos una fracción que también es al mismo tiempo una división. Kilómetros divididos entre horas, es decir, la cantidad de kilómetros que avanzas por hora. Ya que aquí nos están diciendo la cantidad de temperatura por hora, temperatura por hora, temperature per hour, we have to calculate the amount of Celsius degrees per time or per hour in this case. Entonces ya el mismo enunciado del ejercicio nos está diciendo cómo vamos a realizar la división, temperaturas por hora, tal y como en el caso de los kilómetros por cada hora, dividimos kilómetros entre las horas. Okay, now it's time to come back to our exercise. We already know that this is not the division that we have to do. Ya sabemos que esta no es la división que tendríamos que hacer, porque esta nos diría la cantidad de horas por cada grado centígrado que estaría disminuyendo, no la cantidad de grados centígrados por cada hora que transcurre. Entonces, otra cosa que nos puede ayudar es el mismo enunciado del ejercicio. Nos los pone en este orden: temperatura por cada hora, temperatura dividida por cada hora. Now, remember that when we have to divide rational numbers, the easiest way to do it is change those decimals into fractions. So let's do it. Vamos a cambiar esas esos decimales en fracciones, lo cual lo hace un poquito más fácil y manejable. 15.4, it's the same to say 154
tenth. Don't forget a unit. Celsius degrees divided by, instead of 5.5, I will write 55 tenth. 55 tenth hours. Don't forget the units. Bien, entonces tenemos allí el cálculo que hay que hacer en forma fraccionaria y vamos a hacerlo del siguiente modo. Vamos a ir paso a paso multiplicando. 154 times 10 is equal to 1 or 154 with 1 0. 154 por 10 son simplemente 1540 o 154 con un 0. And now we have to multiply. 10 multiplied by 55, it's going to be 550 or 55 with 1 0. 55 por 10 son 550. Alright, don't forget the signs. Negative divided by a positive fraction, it's negative. Negativo dividido entre positivo nos da negativo. Keep on mind the sign rules. Recuerden la regla de los signos, esta es válida tanto para la multiplicación como para la división. If you forgot how to calculate the signs, it's very easy. Just write an imaginary 7 with positives. There we have that 7 made of positives. Ahí tenemos un 7 hecho con positivos. And now write in the empty places the negatives. And at the end, don't forget the divisions and the equal signs. No se olviden de las divisiones y de los signos de igualdad. Y ahí tienen la regla de los signos, que es tanto válida para la multiplicación como para la división, es decir, es la misma regla. So, as we can see here, negative divided by positive, it is negative. Alright, it is completely possible. Oh, I forgot to do something. There's 0 here. It is completely possible to simplify that fraction, starting with cancelling these two zeros, which gives me minus 154 55th. Nos dio 154 sobre 55. Now, is it possible to simplify this fraction? Okay, 154 has a half, but 55 doesn't have it. 154 tiene mitad, pero 55 no. Would they have a fifth? Okay, 55 has a fifth part, but 154 doesn't. Okay, that's what I said before. Sorry. Do they have a seventh part? Well, 55 doesn't have it. No tienen séptima. 55 no lo tiene. 154 no lo sé, pero ya sé que 55 no lo tiene, así que con el 7 no puedo simplificar. What about the 11? Okay, let's try to make it. I have a feeling with that 11. Let's see if it's possible to divide 154 by 11. Okay, I take 15 and 1 multiplied by 11, it's 11. 2 de 15, it's 4. 154 por, 1 por 11, 11, al 15, 4. I put here this 4, and 4 multiplied by 11 is 44. 2 to 44, 0. So it is completely possible to divide 154 by 11, which is going to be 14. Now, let's do the same with the 55. The 11th part of 55 is 5. La onceava parte de 55 es 5. So, this fraction simplified is 14/5. Now, here we have a pretty fraction. Very simplified. We can simplify even more. Ya no podemos simplificar más. But remember that the original exercise came with decimals, so we must give the answers with decimals.
la pregunta originalmente vino en decimales, así que debemos dar la respuesta en decimales. For that, we need to divide 14 by 5. Let's do it. 14 divided by 5. I take the whole 14, tomo todo el 14, and 2 times 5 is 10. 2 to the 14, it's 4. I ran out of numbers, se me acabaron los números. Nevertheless, I can put a 0 here and a point there. And 8 times 5, it's 40. To the 40, it's a 0, and that it is the end of the division. 14/5, it is same to say 2.8. And the result is going to be negative. Don't forget about that. Now, what is going to happen with all of these units? What happened with them? Well, it's very easy. We don't have to complicate it by them. The answer is this. Minus 2.8 Celsius degrees per hour. ¿Por qué he puesto el grado centígrado primero aquí? Porque él estaba primero aquí. ¿Por qué he puesto la hora de segundo? Porque ya estaba de segundo aquí en la división. ¿Ok? Entonces la respuesta, si quieren incorporar las unidades, es menos 2.8 grados centígrados sobre hora. Así como cuando ustedes dividen al calcular una velocidad la distancia entre el tiempo, eso les va a dar en metros sobre segundos, ya que el metro estaba arriba y el segundo abajo. Now, I want to make it in another way, this division. What about if I make it like this? Would it be the same? Let's see. 154 Celsius degrees, 10th, divided by 55 10th hours. Now, do you remember that in multiplication we can cancel a number that is in the numerator and in the denominator at the same time? We can do the same in the division, but instead of two numbers in different places, there have to be two numbers in the same place. Recuerden que en la multiplicación podemos simplificar un número de arriba con un número de abajo, y en la división podemos simplificar dos números que estén en el mismo lugar. Por ejemplo, aquí 10 con 10 se puede cancelar fácilmente. Entonces, ¿y qué es lo que nos quedaría si se fueron los 10? Ok. La división se tiene que hacer completamente cruzada. Entonces diríamos 154 por... Ok, ¿y qué número va allí? Si ya no hay nadie. 154 por... ¿Por qué? ¿Por qué vamos a multiplicar allí? The answer is very easy. When I simplify this to 10th, I said the 10th part of 10 is 1. The 10th part of 10 is 1. La décima parte de 10 es 1, la décima parte de 10 es 1. 154 por 1 nos da 154. Y ahora viene la otra multiplicación. 1 por 55. Eso nos da 55. Me olvidé poner aquí el resultado de esta. Va allí. Entonces, 154 sobre 55. And remember, negative divided by positive, it is negative. Alright, and here we can see that we have the same answer that we had here. When we're going to simplify, we're going to have the same result. Cuando simplifiquemos y dividamos, va a dar el mismo resultado. Ahora, fíjense que hay dos caminos, simplificar al final o simplificar al principio. You choose the one that you wish, ¿ok? Ustedes escojan el que más les guste, el más fácil se les haga. A veces en la matemática se trata de eso. Hay muchos caminos para llegar al mismo lugar. Así que ustedes siempre pueden escoger el camino que más les guste, siempre y cuando sea el apropiado. I'll see you in the next video. Don't forget to put thumbs up to my video, and I'll see you in the next video. Goodbye.